La corteza rugosa del roble centenario se clavaba sin piedad en la espalda desnuda de Amara, rasgando la seda color crema de su vestido de maternidad con cada espasmo de su cuerpo aterrorizado. No había música de fondo, solo el zumbido eléctrico y constante de los focos de iluminación portátil que habían convertido aquel claro del bosque en un set de tortura perfectamente iluminado. El aire olía a tierra húmeda y a la loción cara de Damián, una fragancia que antes evocaba seguridad y ahora apestaba a traición pura. Sus muñecas ardían, atadas con una cuerda de cáñamo gruesa que cortaba la circulación, dejándola inmovilizada como un animal de sacrificio frente al altar de la vanidad digital. Amara intentó gritar, pero la garganta se le cerró al ver la luz roja de grabación parpadeando como un ojo maligno, transmitiendo su humillación en tiempo real a miles de desconocidos hambrientos de drama. Damián, el hombre que había jurado protegerla, ajustó el trípode con la precisión quirúrgica de un psicópata, asegurándose de que el encuadre capturara perfectamente el terror en los ojos de su esposa. Su sonrisa era deslumbrante. Esos dientes blancos y perfectos que vendían cursos de éxito y felicidad en redes sociales, ahora brillaban con una malicia inhumana bajo la luz artificial. No había ira en su rostro, lo cual era aún más aterrador. Había cálculo, una frialdad empresarial mientras revisaba los niveles de audio. Se acercó a ella, no para soltarla, sino para acomodar un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja, con una delicadeza fingida, susurrando palabras que no eran de consuelo, sino de guión. Llora más fuerte. Amor. El algoritmo premia la emoción genuina. Haz que crean que estás loca de verdad. El vientre de 8 meses de Amara se contrajo violentamente, una respuesta biológica al cortisol que inundaba su sangre, y el bebé, ajeno a la crueldad del padre, pateó con fuerza buscando espacio en un útero que se había convertido en una prisión de ansiedad. Ella bajó la mirada hacia su abultado estómago, expuesto y vulnerable, sintiendo una impotencia devastadora al no poder usar sus manos para acunarlo, para proteger a la vida que llevaba dentro de la monstruosidad que tenía enfrente. El instinto maternal chocaba contra las ataduras físicas, creando una agonía psicológica que superaba cualquier dolor corporal. Cada respiración era una batalla. El pánico le oprimía el pecho, y la comprensión de que esto no era una broma macabra, sino una ejecución pública de su dignidad, la golpeó con la fuerza de un mazo, dejándola sin aire y al borde del colapso. A unos metros, Valeria, con su cabello rubio platino brillando bajo los aros de luz, sostenía el teléfono principal, leyendo los comentarios que subían a toda velocidad por la pantalla con una risa estridente y metálica que helaba la sangre. «Mira esto, Damián», chilló con entusiasmo, ignorando por completo la humanidad de la mujer atada frente a ella. «Dicen que se ve patética, que se nota que ha perdido la cabeza. Estamos rompiendo récords de audiencia». Valeria se acercó, invadiendo el espacio personal de Amara, y con un gesto burlón, acercó la cámara a escasos centímetros de su rostro bañado en lágrimas, buscando el primer plano del sufrimiento, convirtiendo el dolor de una madre negra en entretenimiento barato para una audiencia invisible y cruel. La deshumanización era total. Para ellos Amara ya no era una persona, era contenido. De repente, el sonido de un cierre de mochila rompió el ritmo de las burlas, y Damián extrajo una botella de agua helada, cuya condensación goteaba sobre el pasto seco, sin previo aviso. Con un movimiento teatral diseñado para impactar a la audiencia, arrojó el líquido gélido sobre el rostro y el pecho de Amara. El choque térmico fue brutal. El agua fría golpeó su piel caliente por el estrés, provocando que jadeara desesperadamente en busca de oxígeno mientras el vestido mojado se adhería a su cuerpo, transparente y humillante. El frío se filtró hasta sus huesos, haciendo que sus dientes castañetearan incontrolablemente, no solo por la temperatura, sino por el shock traumático de ser tratada con menos respeto que a un perro callejero en su propia casa. Amara cerró los ojos, intentando bloquear la imagen de su marido y su amante, riéndose mientras el agua escurría por su rostro mezclada con el rímel, creando una máscara grotesca que Valeria se apresuró a enfocar. En su mente, trataba de rebobinar el tiempo, buscando el momento exacto en que el amor se había podrido,
en que las luces de gas y las pequeñas manipulaciones se habían convertido en este escenario de pesadilla, pero el dolor físico la trajo de vuelta al presente. Las cuerdas le quemaban las muñecas, y la posición forzada comenzaba a causar calambres agudos en sus piernas hinchadas. Se sentía sola en el universo, una figura trágica en medio de un bosque hermoso e indiferente, donde la naturaleza guardaba silencio ante la depravación humana. Entonces, una contracción real, diferente a las anteriores, mucho más profunda y desgarradora, atravesó su espalda baja y se irradió hacia el vientre, obligándola a soltar un alarido gutural que resonó en el valle silencioso, espantando a los pájaros de las copas de los árboles. No era un grito de actuación, era el sonido primario de un parto que se adelantaba por el terror. Damián, lejos de preocuparse, hizo una señal de aprobación a Valeria, como un director satisfecho con la toma perfecta. «Eso es, esa es la cara de la locura que queríamos», exclamó completamente ciego al hecho de que estaba poniendo en riesgo mortal la vida de su propio hijo. La crueldad había eclipsado cualquier rastro de paternidad o decencia en su alma podrida. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse, dando paso a sombras largas que parecían dedos esqueléticos arrastrándose hacia Amara, prometiendo una noche de frío y desamparo. Mientras Damián y Valeria celebraban el éxito de su transmisión, embriagados por la dopamina de la viralidad y la maldad, no se percataron de que el viento había cambiado de dirección, trayendo consigo el aroma de la lluvia inminente y algo más, una presencia lejana, una vibración en la tierra que no pertenecía a este lugar. Al encender esa cámara para destruir a Amara, no sabían que, en realidad, acababan de enviar una señal de auxilio al único poder capaz de aplastarlos, y que su show estaba siendo observado por ojos que no perdonan. Antes de adentrarnos en la oscuridad de esta historia, me gustaría saber, ¿desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy y qué hora marca tu reloj mientras lees esto? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia ya ha tocado alguna fibra en ti, por favor, compártela con alguien que valore la lealtad tanto como tú. Tu compañía es la luz que necesitamos para continuar. 7 horas antes de que el primer nudo apretara sus muñecas, la mañana en la hacienda El Roble Dorado había despertado con una serenidad engañosa, una calma de cristal a punto de estallar. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de lino pesado en la habitación principal, bañando los muebles de diseño escandinavo en un tono grisáceo y frío, desprovisto de cualquier calidez hogareña. Amara abrió los ojos lentamente, sintiendo de inmediato el peso físico de sus 8 meses de embarazo, anclándola al colchón de firmeza excesiva que Damián había elegido por sus supuestos beneficios ergonómicos. No hubo un «buenos días», ni un beso en la frente. El lado de la cama de su esposo ya estaba vacío, perfectamente hecho, como si él nunca hubiera dormido allí, dejando solo el rastro persistente de su colonia y el silencio opresivo que gobernaba la mansión. Con un esfuerzo considerable, Amara se sentó al borde de la cama, llevando sus manos instintivamente hacia su vientre tenso y redondo, buscando esa conexión vital que era lo único real en su vida artificial. El bebé se movió perezosamente, una pequeña patada contra sus costillas que le arrancó una sonrisa cansada pero genuina. Un recordatorio secreto de que no estaba completamente sola en aquel mausoleo de lujo. Sus pies descalzos tocaron el suelo de mármol pulido, enviando un escalofrío que subió por sus piernas hinchadas, recordándole que en esa casa la estética siempre triunfaba sobre el confort. Se levantó con la pesadez de quien carga no solo una nueva vida, sino también una tristeza antigua y viscosa que se había adherido a su alma durante los últimos meses, una melancolía que Damián insistía en llamar desequilibrio hormonal. Caminó hacia el baño en suite, un espacio que parecía más un quirófano de alta gama que un lugar íntimo, rodeada de espejos que multiplicaban su imagen desde todos los ángulos. Se detuvo frente al lavabo y observó su reflejo con una mezcla de reconocimiento y extrañeza. La mujer que la miraba tenía la piel radiante de ébano, pero los ojos estaban apagados, rodeados de sombras violáceas que el corrector de ojeras ya no lograba ocultar. Amara,
que alguna vez había dominado pasarelas con una seguridad inquebrantable, ahora se sentía torpe y gigantesca. Una percepción distorsionada alimentada por los comentarios sutiles de Damián sobre su pérdida de forma. Se lavó la cara con agua fría, intentando despertar de la neblina mental que las pastillas recetadas por el médico amigo de su esposo le provocaban cada mañana. La rutina de vestirse se había convertido en una batalla silenciosa contra su propia identidad, eligiendo prendas que ocultaran en lugar de celebrar su estado. Seleccionó una túnica holgada, recordando con dolor cómo Damián había vaciado su armario de cualquier ropa ajustada o colorida, alegando que una madre debe proyectar serenidad y modestia, borrando sistemáticamente su estilo vibrante y personal. Mientras cepillaba su cabello rizado, escuchó el eco de sus propios pasos resonando en los pasillos vacíos de la casa. La servidumbre tenía instrucciones estrictas de ser invisible y silenciosa, creando una atmósfera de aislamiento total. Amara era la reina de un castillo donde nadie le hablaba, una prisionera con tarjeta de crédito ilimitada, pero sin acceso a las llaves de su propia libertad emocional. Bajó las escaleras monumentales con cuidado, aferrándose al pasamanos de hierro forjado como si fuera un salvavidas en medio de un mar revuelto. La planta baja de la hacienda era un escaparate de trofeos y arte moderno que ella no había elegido, cada cuadro y escultura seleccionados para impresionar a las visitas y a los seguidores de Instagram, no para ser disfrutados. Al pasar por el estudio de Damián, escuchó su voz, ese tono enérgico y carismático que usaba para sus podcasts, hablando sobre autenticidad y liderazgo, palabras que en su boca sonaban a verdad revelada para el mundo, pero que Amara sabía que eran puras mentiras ensayadas. Se detuvo un segundo, sintiendo una punzada de ansiedad en el pecho. Su sola voz tenía el poder de acelerar su ritmo cardíaco, una respuesta condicionada por meses de críticas veladas y correcciones constantes. En la cocina, el desayuno ya estaba servido sobre la isla de granito. Un batido verde y una serie de suplementos vitamínicos perfectamente alineados, acompañados de una nota impresa que detallaba las calorías y nutrientes exactos. No había pan, ni café, ni nada que pudiera darle un placer momentáneo. Damián controlaba su dieta con la misma rigurosidad con la que controlaba sus finanzas y sus amistades, bajo la excusa inatacable de la salud del bebé. Amara bebió el líquido insípido mirando hacia los ventanales que daban al jardín, añorando los desayunos ruidosos y abundantes de su infancia, llenos de risas y calor humano, recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona que ella había dejado de ser para complacer a un hombre insaciable. Después de comer, salió al jardín trasero, buscando refugio entre las plantas que los jardineros mantenían en un estado de perfección antinatural. El aire fresco le devolvió un poco de color a sus mejillas, y por un momento se permitió cerrar los ojos y sentir el sol en su piel, imaginando que estaba lejos, muy lejos de allí. Acarició los pétalos de una rosa blanca, pinchándose levemente con una espina, un dolor agudo y real que la sacó de su entumecimiento. Sacó su teléfono del bolsillo con la intención de llamar a su madre, pero su dedo se congeló sobre la pantalla. La voz de Damián resonó en su cabeza. Ellos no entienden nuestro estilo de vida, Amara. Solo te estresan, y eso le hace daño al niño. El miedo a la confrontación, a decepcionar a su esposo y a ser etiquetada de inestable, la paralizó una vez más. Guardó el teléfono sin hacer la llamada y continuó su paseo hacia la zona donde se construía la futura habitación del bebé, una estructura anexa diseñada para ser el cuarto de juegos definitivo. Al entrar, el olor a pintura fresca y madera nueva la golpeó. Todo era hermoso, de tonos neutros y materiales orgánicos, pero carecía de alma. Había juguetes de madera importados que un niño no podría disfrutar, y muebles de diseño que parecían incómodos. Era un escenario, no un hogar. Amara se sentó en la mecedora de diseño vanguardista, sintiendo que incluso en ese espacio destinado a su hijo, ella era una intrusa, una pieza de utilería necesaria para completar la imagen de la familia perfecta que Damián vendía al mundo. De repente, una oleada de amor feroz y protector la invadió, un contraste violento con la frialdad del entorno.
puso ambas manos sobre su vientre y comenzó a tararear una canción de cuna antigua, una melodía en su lengua materna que su abuela solía cantarle. En ese instante, la conexión con su hijo se hizo tan fuerte que las paredes de la mansión parecieron desvanecerse. Le prometió en susurros que lo amaría más allá de las cámaras y las apariencias, que sería su escudo contra la vacuidad de su padre. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una determinación silenciosa que comenzaba a germinar en su interior, una fuerza ancestral que ella misma desconocía poseer hasta ese momento preciso. La puerta se abrió de golpe, rompiendo la intimidad del momento. Damián entró con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con impaciencia, y ni siquiera la miró a los ojos al entrar. Sí, la luz será perfecta a las 5. Ten todo listo, decía, mientras escaneaba la habitación con ojo crítico, buscando imperfecciones invisibles. Colgó la llamada y finalmente dirigió su atención a Amara, pero no para preguntarle cómo se sentía, sino para inspeccionarla. ¿Estás llorando otra vez, Amara?, preguntó con un tono de cansancio condescendiente, suspirando como quien trata con un niño berrinchudo. Se acercó y le limpió una lágrima con el pulgar, un gesto que parecía tierno pero que ejercía demasiada presión sobre su pómulo. No, es solo las hormonas, mintió ella automáticamente, repitiendo el guión que él le había enseñado también. Damián asintió, satisfecho con la sumisión, y sacó de su bolsillo un frasco de pastillas. Tómate esto, es para los nervios. Hoy tenemos un día importante, y necesito que estés radiante, no deprimida. Amara tomó la pastilla sin protestar, sintiendo cómo el pequeño objeto representaba su derrota diaria, su incapacidad para confiar en sus propias emociones. ¿Qué pasa hoy?, preguntó con voz temblorosa. Damián sonrió, esa sonrisa de depredador encantador, una sorpresa, una sesión de fotos especial, solo nosotros en el bosque, para celebrar nuestra llegada a la meta. La mención de una sesión de fotos hizo que el estómago de Amara se contrajera con ansiedad. Odiaba ser fotografiada últimamente. Se sentía expuesta y juzgada. Damián, no me siento bien hoy. Me duele la espalda y me siento hinchada. Intentó excusarse, buscando una salida. La expresión de él cambió instantáneamente, endureciéndose. Amara, no empieces. He planeado esto durante semanas. Es un regalo para ti, para que te veas hermosa. ¿Por qué siempre tienes que arruinar mis esfuerzos por hacerte feliz? La culpa, un arma que él manejaba con maestría, se clavó en ella. Lo siento, tienes razón. Es un gesto hermoso, cedió ella, bajando la cabeza, confundiendo manipulación con amor. Bien, entonces arréglate. Quiero que uses el vestido crema, el de seda, y límpiate la cara. Pareces un fantasma, ordenó él antes de dar media vuelta y salir, dejándola sola nuevamente con el eco de sus exigencias. Amara se quedó sentada unos minutos más, respirando hondo, tratando de convencerse de que él tenía razón, de que ella era la ingrata y la difícil. Se levantó con pesadez y regresó a la habitación principal para prepararse, moviéndose como un autómata, mientras se aplicaba el maquillaje, intentando ocultar las ojeras y dar vida a su rostro cansado. Se miró fijamente al espejo, buscando algún rastro de la mujer fuerte que solía ser, pero solo encontró miedo. Al ponerse el vestido color crema, sintió cómo la tela se estiraba sobre su vientre, marcando cada curva de su embarazo. Se sentía hermosa y grotesca al mismo tiempo, una dualidad impuesta por la mirada externa. Se colocó unos pendientes discretos y alisó la falda con manos temblorosas. Damián apareció en el umbral de la puerta, ya vestido con un traje casual impecable, mirándola de arriba a abajo. Mejor, dijo secamente, sin rastro de admiración real, pero te falta brillo. Vamos, se nos va la luz. Le tendió la mano, no para ayudarla, sino para apurarla, y Amara la tomó, sintiendo la frialdad de su palma, un presagio táctil de lo que vendría. Bajaron juntos hacia la salida trasera donde el jeep todoterreno los esperaba. Amara notó que Damián llevaba una mochila grande y negra, algo inusual para una simple sesión de fotos, pero no se atrevió a preguntar. ¿Vamos solos?, inquirió tímidamente al ver el vehículo vacío. Sí, quiero que sea íntimo.
Valeria nos encontrará allá para ayudar con la iluminación. Ya sabes que ella es experta, respondió él con naturalidad, mencionando a su asistente y amante secreta, sin que se le alterara el pulso. Amara sintió una punzada de incomodidad al escuchar el nombre de Valeria, una mujer que siempre la miraba con una superioridad burlona, pero asintió en silencio, tragándose sus sospechas. El trayecto hacia el bosque privado de la hacienda fue silencioso. El jeep se adentraba por caminos de tierra, alejándose cada vez más de la seguridad de la casa principal y de cualquier testigo potencial. Amara miraba por la ventana, observando cómo los árboles se volvían más densos y altos, bloqueando la luz del sol de la tarde. Damián conducía con una mano y con la otra enviaba mensajes de texto frenéticamente, sonriendo ante la pantalla de su teléfono. La atmósfera dentro del coche estaba cargada de una electricidad estática, una tensión no resuelta que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Amara intentó iniciar una conversación sobre el nombre del bebé, pero él la ignoró, subiendo el volumen de la radio. Finalmente, el vehículo se detuvo en un claro apartado, un lugar de belleza salvaje y aislada que Amara no recordaba haber visitado antes. «Llegamos», anunció Damián, apagando el motor. El silencio del bosque se precipitó sobre ellos, denso y profundo, solo roto por el crujido del motor enfriándose. Amara miró a su alrededor. El lugar era impresionante, con un lago cristalino y árboles centenarios, pero había algo en la quietud absoluta que le erizó la piel. «Es hermoso, Damián», susurró, tratando de ser agradecida. Él no respondió. Simplemente bajó del coche y comenzó a descargar el equipo con movimientos rápidos y precisos. Amara bajó lentamente, protegiendo su vientre con los brazos, sintiéndose pequeña ante la inmensidad de la naturaleza. Vio a Valeria a lo lejos, ya instalada con los trípodes y las luces, saludando con la mano con un entusiasmo exagerado. Damián se acercó a Amara, le rodeó la cintura con el brazo y le dio un beso en la mejilla, un beso frío y vacío, destinado a una futura historia de Instagram, no a ella. «Hoy haremos historia, mi amor», le susurró al oído, y aunque las palabras parecían positivas, el tono le provocó un escalofrío visceral. En ese momento, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de sangre y oro, Amara sintió el primer presentimiento verdadero de peligro, pero ya estaba demasiado lejos de casa para correr. La escena en el claro del bosque estaba meticulosamente diseñada para proyectar una imagen de opulencia despreocupada, una mentira visual construida con precisión quirúrgica. Sobre la hierba silvestre, Damián había extendido una manta de lino italiano y esparcido cojines de seda que brillaban bajo la luz dorada del atardecer, creando un contraste violento con la naturaleza ruda que los rodeaba. Una botella de champán importado sudaba dentro de una cubitera de plata, un lujo inútil para una mujer embarazada, pero esencial para la narrativa de éxito que Damián vendía. Amara permanecía de pie, desplazada en su propia vida, observando cómo su esposo ajustaba los aros de luz con una obsesión maníaca, ignorando su fatiga evidente. Para él, el bosque no era un paisaje, sino un fondo. Amara no era su esposa, sino un objeto de atrezzo que debía ser colocado en el ángulo correcto para maximizar el compromiso de la audiencia. Valeria se movía alrededor del set con una familiaridad hiriente, tocando los equipos y dando órdenes silenciosas con la mirada, estableciendo una jerarquía donde Amara ocupaba el escalón más bajo. La asistente llevaba ropa técnica ajustada que resaltaba su figura delgada, lanzando miradas de soslayo al cuerpo abultado de Amara con una mezcla de lástima fingida y repulsión genuina. Cuando Damián le pidió a Valeria que probara la luz, la química entre ellos fue eléctrica e innegable. Compartieron una risa cómplice, un código privado de intimidad que excluyó a Amara instantáneamente, dejándola sola en medio de la multitud de dos. Ella intentó acercarse a Damián para buscar validación, pero él la esquivó con un movimiento fluido, como quien evita un obstáculo molesto, sin romper el contacto visual con la pantalla de su teléfono. «Amara, por favor, no te encorves. Pareces derrotada y eso no vende aspiración», soltó Damián sin levantar la vista, su voz cargada de una irritación gélida que cortaba más profundo que un grito. La instrucción no era un consejo cariñoso,
sino una orden militar disfrazada de dirección artística. Amara enderezó la espalda instintivamente, ignorando el dolor punzante en su zona lumbar, condicionada por meses de correcciones constantes sobre su postura, su tono de voz y hasta su forma de respirar. La manipulación había sido tan sutil y progresiva que ella ya no distinguía entre sus propios deseos y las exigencias de él. Había internalizado la creencia de que su incomodidad física era una falta de disciplina, un defecto de carácter que debía ocultar para merecer el amor de este hombre perfecto. Entonces comenzó la farsa digital, el momento en que Damián se ponía su máscara social más brillante. Levantó su teléfono para grabar una historia de Instagram, y su rostro se transformó instantáneamente. La frialdad desapareció, reemplazada por una sonrisa cálida y ojos llenos de una adoración fabricada. Aquí estamos, familia, celebrando la vida con mi hermosa esposa en nuestro paraíso privado, declamó con entusiasmo, atrayendo a Amara hacia él con un abrazo posesivo. Ella, entrenada por el miedo a arruinar el momento, sonrió débilmente a la cámara, apoyando la cabeza en su hombro. Pero en el segundo exacto en que Damián dejó de grabar, el abrazo se disolvió y su sonrisa se apagó como un interruptor, empujándola suavemente lejos de él con un gesto de desdén, limpiándose la solapa de la chaqueta como si el contacto lo hubiera ensuciado. La disonancia cognitiva golpeaba a Amara con fuerza mareante. Su mente luchaba desesperadamente por reconciliar al hombre que la abrazaba frente a la cámara con el extraño hostil que la ignoraba fuera de ella. Que seguro está estresado por el lanzamiento de su curso. Quiere darnos lo mejor. Se repetía a sí misma en un bucle mental tortuoso, intentando justificar la crueldad con excusas de amor. Recordaba los primeros meses, los regalos, las promesas de un imperio compartido, y se aferraba a esos fantasmas para no enfrentar la realidad de que se había convertido en una prisionera de lujo. Cada vez que la duda asomaba, el miedo a estar loca, inhormonal, como él le decía constantemente, la silenciaba, obligándola a tragar su intuición y sonreír mientras su alma se rompía en pedazos silenciosos. Valeria se acercó para retocar poco el maquillaje de Amara, invadiendo su espacio personal con una agresividad pasiva palpable. Sus manos frías manipulaban el rostro de Amara con brusquedad, aplicando polvo con golpes secos que se sentían como pequeñas bofetadas. «Tienes la piel muy grasosa hoy, querida. Damián odia los brillos. ¿Lo sabes?», susurró Valeria cerca de su oído, con un tono dulce que destilaba veneno. Amara percibió el subtexto racial en el comentario, la microagresión sobre su textura y su naturaleza, pero se quedó inmóvil, paralizada por la vergüenza. Valeria la miraba a los ojos, y en sus pupilas claras no había empatía, solo una satisfacción sádica al ver a una mujer, que antes era poderosa y bella, reducida a un maniquí dócil y asustado. El sol comenzó a descender, y el aire del bosque se tornó fresco, trayendo un viento que erizó la piel expuesta de los brazos de Amara. «¿Puedo ponerme mi chaqueta un momento? Tengo frío», pidió con voz tenue, abrazándose a sí misma. Damián, que revisaba métricas de audiencia en su tablet, resopló con impaciencia. «No, Amara, la chaqueta no combina con la paleta de colores de la escena. Aguanta un poco, no seas tan delicada. El sufrimiento también es mental, contrólalo». La negativa fue absoluta y deshumanizante. Su confort térmico era irrelevante frente a la estética visual. Allí, rodeada de cojines de seda y champán, Amara tiritaba, sintiendo cómo el lujo que la rodeaba era en realidad una jaula de oro fría y estéril, diseñada para su exhibición, no para su bienestar. El ambiente cambió sutilmente. La luz dorada dio paso a un crepúsculo más azul y sombrío, y con él, la actitud de Damián se volvió más oscura y depredadora. Guardó la tablet y miró a Amara fijamente, no con la crítica habitual, sino con una intensidad nueva, casi voraz. Intercambió una mirada larga con Valeria, quien asintió levemente mientras sacaba otro teléfono, preparándose para algo más grande que una simple foto. «Bien, ya tenemos la base de seguidores atentos. Es hora de darles el contenido real, el que se hará viral de verdad», murmuró Damián para sí mismo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión en el aire se espesó, cargada de una amenaza invisible.
El picnic había terminado, y la verdadera función, una para la que Amara no había ensayado, estaba a punto de comenzar. Damián transformó su postura corporal con una lentitud deliberada, despojándose de la afabilidad ensayada que utilizaba para seducir a las masas digitales. Sus hombros se tensaron y su mandíbula se apretó, marcando los músculos faciales con una rigidez que denotaba una violencia contenida, apenas bajo la superficie de su piel cuidada con cremas importadas. Ya no miraba a Amara como a una compañera, ni siquiera como a un ser humano. Sus ojos, de un azul gélido que solía parecer encantador, ahora la escaneaban con la precisión clínica de un carnicero, evaluando una pieza de carne antes del corte. Se paseaba de un lado a otro del set improvisado, sus mocasines de cuero italiano aplastando la hierba silvestre con un ritmo nervioso y depredador, murmurando instrucciones ininteligibles para sí mismo mientras verificaba obsesivamente la conexión a Internet, asegurándose de que el ancho de banda fuera suficiente para transmitir el horror en alta definición. Valeria, que hasta ese momento había mantenido un perfil de asistente eficiente, dejó caer su máscara de servilismo profesional y reveló su verdadera naturaleza viperina. Se situó junto a Damián, no detrás de él, reclamando su lugar como coautora de la pesadilla, y sacó un cigarrillo electrónico que exhaló un vapor denso y dulce, contaminando el aire puro del bosque con un olor artificial a vainilla y químicos. Su risa, antes contenida, se volvió abierta y burlona, un sonido metálico que resonaba ofensivamente en el silencio del atardecer. Miró a Amara de arriba abajo con un desprecio racial apenas velado, susurrando comentarios a Damián sobre lo difícil que es trabajar con esta gente, reforzando la narrativa de que la víctima era la agresora, y la agresora, la víctima de una carga injusta. La luz está cayendo demasiado rápido, necesitamos más drama en su cara, se ve demasiado cómoda, escupió Damián, deteniéndose frente a Amara con las manos en las caderas, proyectando una sombra alargada que cubría el cuerpo de su esposa. No había calidez en su voz, solo una exigencia logística fría. Se agachó bruscamente, y con un movimiento rápido y doloroso, le desordenó el cabello rizado que Amara había tardado horas en arreglar, tirando de algunos mechones hasta que quedaron encrespados y salvajes. Así está mejor, dijo con satisfacción sádica. Ahora pareces la loca desequilibrada que mis seguidores esperan ver. La estética de la crisis mental vende mucho más que la maternidad perfecta, cariño. Amara sintió cómo el corazón le golpeaba contra las costillas. Un tambor frenético de pánico que resonaba en sus oídos, ahogando el sonido del viento en los árboles. Retrocedió instintivamente, tropezando con uno de los cojines de seda, pero Damián avanzó en sincronía, invadiendo su espacio vital, acorralándola contra el tronco rugoso del gran roble. Damián, me estás asustando. ¿Qué estamos haciendo? Vámonos a casa, por favor, suplicó ella, con la voz quebrada por un terror que ya no podía disimular. Él sonrió, pero no fue una sonrisa de consuelo. Fue una mueca de dientes perfectos que no alcanzó sus ojos muertos. Estamos creando arte, Amara. Estamos construyendo mi legado. ¿No dijiste que harías cualquier cosa por nuestra familia? Pues este es el momento de demostrarlo. Valeria soltó una carcajada estridente y sacó otro teléfono móvil, activando la cámara frontal para comprobar su propio reflejo antes de girar la lente hacia Amara. Ay, por favor, deja el drama para el directo. No lo desperdicies ahora que nadie te ve, dijo con un tono de hastío, como si el miedo genuino de una mujer embarazada fuera una molestia administrativa. Se acercó a Damián y le pasó una mano posesiva por la espalda, marcando territorio frente a la esposa legítima, un gesto de crueldad sexual diseñado para desestabilizar emocionalmente a Amara antes del golpe final. La complicidad entre ellos era tóxica y palpable, un pacto de sangre y likes, donde la humanidad de Amara era el sacrificio necesario para alimentar su ego compartido. El ambiente en el bosque se volvió sofocante, cargado de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente, tanto meteorológica como emocional. Los pájaros habían dejado de cantar, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la aberración que estaba por suceder.
Damián se dirigió a la mochila negra que había permanecido cerrada hasta ese momento, y el sonido de la cremallera abriéndose rasgó el silencio como un cuchillo cortando tela. Con movimientos lentos y teatrales, extrajo una cuerda gruesa de cáñamo, áspera y sucia, que contrastaba grotescamente con el lujo de su ropa y los equipos de tecnología punta. La sostuvo en sus manos como si fuera un instrumento sagrado, probando su resistencia con un tirón seco que hizo crujir las fibras. ¿Para qué es eso?, preguntó Amara, con un hilo de voz que apenas salió de su garganta cerrada, sus manos volando instintivamente para proteger su vientre, como si esa barrera frágil de carne y hueso pudiera detener la locura. Damián no respondió de inmediato. Enrolló la cuerda alrededor de su puño, sintiendo la textura, y la miró con una intensidad psicótica. Es para la composición, amor, el simbolismo de las ataduras de la maternidad moderna. Una metáfora visual potente. Tienes que confiar en mi visión, mintió con una fluidez aterradora, mezclando conceptos de marketing con abuso directo, utilizando su jerga profesional para racionalizar la tortura inminente. Valeria comenzó a configurar el título del live en la aplicación, tecleando furiosamente con sus uñas largas y manicuradas. Título: Mi esposa pierde el control. La triste realidad detrás del lujo. ¿Qué te parece, amor?, preguntó, buscando la aprobación de Damián. Él asintió sin apartar la vista de Amara. Perfecto. Añade algunos emojis de llanto y manos rezando. Necesitamos que la gente entre predispuesta a sentir lástima. Por mí. La manipulación de la narrativa era absoluta. Antes de que ocurriera el primer acto físico, ya habían sentenciado a Amara en el tribunal de la opinión pública, preparándose para destruir su reputación al mismo tiempo que destruirían su espíritu. Damián dio un paso más hacia Amara, y el aire se llenó con el olor de su colonia mezclado con su sudor ácido, el olor de la adrenalina y la maldad. ¿Recuerdas cuando te dije que eras una carga, Amara? ¿Que sin mí no eras nada, solo una cara bonita que envejecía? Susurró, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. Una intimidad perversa destinada a minar sus últimas defensas psicológicas. Hoy vas a ser útil por primera vez en meses. Hoy me vas a dar los números que necesito para cerrar el contrato con la marca de seguros. Tu dolor es mi moneda de cambio. Las palabras cayeron sobre ella como plomo fundido, confirmando que su matrimonio no solo estaba muerto, sino que había sido una estafa desde el principio. Amara intentó moverse hacia la izquierda para huir, pero sus piernas, pesadas por la retención de líquidos y el miedo paralizante, no respondieron con la rapidez necesaria. Valeria le bloqueó el paso con una agilidad sorprendente, empujándola suavemente pero con firmeza de vuelta hacia el árbol. «Quieta, perra, no arruines el encuadre», siseó la amante, su rostro contorsionado por una mueca de odio puro que contrastaba con su belleza artificial. El empujón hizo que Amara perdiera el equilibrio momentáneamente, obligándola a apoyarse en el tronco rugoso para no caer. La corteza le raspó la piel de la espalda a través de la tela fina del vestido, un primer aviso físico del dolor que vendría. «Es hora», anunció Damián, consultando su reloj inteligente, que brillaba con notificaciones de ansiedad digital. «La audiencia está en su pico. Valeria, prepárate para iniciar en 10 segundos». El mundo de Amara se redujo a ese pequeño claro del bosque, una jaula sin barrotes de la que no había escape. Miró los árboles altos, el cielo que se oscurecía rápidamente, buscando un milagro, una intervención divina, pero solo encontró la lente negra de la cámara apuntando hacia ella como el cañón de un arma. La soledad era absoluta. Estaba rodeada de millones de ojos virtuales, pero ninguno podía, o quería, salvarla. Damián se acercó con la cuerda, y su expresión cambió una vez más, adoptando una máscara de falsa preocupación y tristeza para la cámara que estaba a punto de encenderse. «Recuerda, Amara, si gritas, si peleas, solo confirmarás lo que todos piensan, que estás loca y eres peligrosa para nuestro hijo. Hazlo por el bebé. Quédate quieta». La manipulación final, usar su amor maternal como un grillete para asegurar su sumisión. Amara sintió las lágrimas calientes brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de una impotencia corrosiva que quemaba como ácido. Entendió que cualquier reacción sería usada en su contra.
Estaba atrapada en un juego donde las reglas cambiaban constantemente para asegurar su derrota. 5, 4, 3, contó Valeria en voz alta, levantando el teléfono con una mano firme y una sonrisa de presentadora de televisión. Damián se colocó detrás de la cámara por un segundo para verificar la iluminación, asegurándose de que las sombras cayeran de manera dramática sobre el rostro aterrorizado de su esposa. Luego, volvió a entrar en el plano, esta vez con la cuerda visible, transformando la escena de un picnic romántico a un secuestro en tiempo real. La transición fue fluida, ensayada, macabra. El zumbido de los equipos parecía aumentar de volumen, taladrando el cerebro de Amara, mezclándose con el latido ensordecedor de su propio corazón. «Hola a todos. Lamento tener que hacer este video», comenzó Damián con voz temblorosa, fingida, mirando a la lente con ojos de cordero degollado. «Pero la situación con Amara ha llegado a un punto crítico. He intentado protegerla, proteger su privacidad, pero su crisis nerviosa está fuera de control». Mientras hablaba, se acercaba a ella con la cuerda, sus movimientos lentos y deliberados, como quien se acerca a un animal salvaje y peligroso. Amara negó con la cabeza, muda, sus ojos abiertos de par en par, suplicando en silencio a la nada. La mentira se estaba transmitiendo al mundo, y ella era la protagonista involuntaria de una tragedia guionizada. El primer contacto de la cuerda áspera contra su muñeca izquierda fue eléctrico. Amara dio un respingo, intentando retirar la mano, pero Damián la agarró con una fuerza bruta que contradecía su tono suave de voz. «Shh, tranquila, amor, es por tu bien, es para que no te hagas daño», dijo para la audiencia, mientras sus dedos se clavaban dolorosamente en su carne, dejando marcas blancas que pronto se volverían moretones. Valeria hizo un zoom dramático a las manos forcejeando, capturando la resistencia débil de Amara como prueba de su violencia. La trampa se había cerrado, la narrativa estaba establecida, y la ejecución física había comenzado. Amara miró a su alrededor una última vez, buscando una salida, una piedra, algo, pero solo vio el bosque indiferente y los rostros monstruosos de sus verdugos iluminados por la luz artificial. Sintió una contracción en su vientre, el bebé reaccionando al estrés extremo de la madre, y una ola de náuseas la invadió. «Por favor, Damián», el bebé susurró, pero él la ignoró, pasando la cuerda alrededor de su otra muñeca y tirando con fuerza, obligándola a pegar la espalda contra el árbol. El nudo se apretó, mordiendo la piel, y la realidad de su situación se asentó con un peso aplastante. Iba a ser torturada en vivo por el hombre que había jurado amarla. «No dejes que se mueva tanto, se desenfoca», advirtió Valeria, moviéndose alrededor de ellos como un tiburón oliendo sangre. Damián asintió y usó su peso corporal para inmovilizar a Amara contra la corteza rugosa, su aliento caliente golpeando su cara. «Quieta», gruñó, inaudible para el micrófono pero ensordecedor para ella. La dualidad de su comportamiento era psicótica, amoroso para la pantalla, brutal para la piel. Amara cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de ese desconocido que llevaba la cara de su esposo, y una lágrima solitaria trazó un camino brillante a través del maquillaje arruinado, una línea de dolor puro en medio de la farsa. El cielo sobre ellos se había vuelto de un gris plomizo, y las primeras gotas de lluvia, pesadas y frías, comenzaron a caer, golpeando las hojas con un sonido rítmico que sonaba como un aplauso sarcástico. Damián miró hacia arriba, molesto por la interferencia climática, pero luego sonrió. La lluvia añadiría un nivel de dramatismo orgánico que ningún filtro podía replicar. «Incluso el cielo llora por ti, Amara», improvisó para la cámara, elevando su crueldad a niveles poéticos. Apretó el nudo final en sus muñecas y se apartó, dejándola expuesta, atada y vulnerable, un monumento al sufrimiento humano listo para el consumo masivo. Valeria se rió de nuevo, un sonido bajo y gutural mientras leía los primeros comentarios que aparecían en la pantalla. «Dicen que deberías internarla, que eres un santo por aguantar esto», leyó en voz alta, alimentando el ego de Damián y destruyendo la psique de Amara. La víctima estaba sola, inmovilizada y silenciada por una narrativa falsa
que se propagaba a la velocidad de la luz. Amara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, cayendo en un abismo oscuro, donde la única verdad era el dolor de las cuerdas y la frialdad de la traición. La sesión de fotos había terminado. La sesión de tortura acababa de comenzar. El último vestigio de luz natural desapareció, dejando el claro iluminado únicamente por los focos artificiales que creaban sombras grotescas y alargadas. Amara, con los brazos extendidos y atados, parecía una figura crucificada, sacrificada en el altar de la vanidad moderna. Damián se limpió las manos en sus pantalones, como si hubiera terminado un trabajo sucio pero necesario, y miró a la cámara con una expresión de gravedad ensayada. Lo que van a ver ahora es difícil, advirtió a sus seguidores, pero es la verdad desnuda, y con esa frase, dio la señal para que la verdadera brutalidad comenzara, cruzando la línea de no retorno hacia la inhumanidad absoluta. El impacto del agua helada contra el pecho de Amara no fue solo un choque térmico, fue una violación sensorial que detuvo el tiempo en un instante de agonía suspendida. El líquido, enfriado con hielo para maximizar la reacción, golpeó su piel febril con la violencia de 1000 agujas invisibles, provocando un espasmo muscular incontrolable que recorrió su columna vertebral como una descarga eléctrica. Su respiración se cortó de golpe, aspirando aire en un silbido agudo y desesperado, mientras sus pulmones luchaban por expandirse contra la constricción del pánico y el frío repentino. El vestido de maternidad, antes una prenda de dignidad, se transformó en una segunda piel pesada y traslúcida que se adhería a su vientre prominente, exponiendo su vulnerabilidad al mundo digital. Damián no mostró remordimiento. Por el contrario, sostuvo la botella vacía como un trofeo, observando con fascinación clínica cómo el agua escurría por el cuerpo tembloroso de su esposa, mezclándose con el sudor del terror para crear una imagen de sufrimiento estético que él sabía que se volvería viral. Inmediatamente, Valeria entró en el encuadre con una sonrisa maliciosa, empuñando una paleta de maquillaje y un labial rojo oscuro, como si fueran instrumentos de tortura. «Vamos a arreglarte para que coincidas con tu interior podrido», susurró con una voz que destilaba veneno, mientras comenzaba a trazar líneas grotescas y exageradas sobre el rostro mojado de Amara. No la estaba maquillando para embellecerla, sino para desfigurarla, dibujando ojeras profundas y una boca de payaso triste que ridiculizaba su dolor real. El pincel se sentía áspero contra la piel sensible de Amara, y cada trazo era una humillación calculada, una forma de borrar su identidad humana y convertirla en una caricatura de la mujer loca. Amara intentó girar la cara para evitar el contacto, pero las cuerdas la mantenían fija, obligándola a soportar la profanación de su imagen, mientras la cámara de alta definición capturaba cada poro, cada lágrima y cada mancha de pintura en un primer plano cruel. La gravedad comenzó a ejercer su tortura silenciosa. Al estar atada con los brazos en alto y el cuerpo presionado contra el árbol, el peso de su embarazo tiraba de su columna hacia abajo, creando una tensión insoportable en sus hombros y caderas. Las cuerdas de cáñamo, ásperas y sin piedad, mordían sus muñecas con cada pequeño movimiento de ajuste, rompiendo la capa superficial de la piel hasta que pequeñas gotas de sangre comenzaron a brotar, tiñendo las fibras marrones de un rojo alarmante. Amara sentía cómo sus manos se entumecían por la falta de circulación, un hormigueo doloroso que subía por sus antebrazos, mientras el dolor en sus articulaciones se convertía en un fuego constante y abrasador. No podía sentarse, no podía sostenerse. Era una marioneta rota colgada de un roble, dependiente de la resistencia de sus propios huesos para no desplomarse y dislocarse los hombros. Una lucha física que consumía las pocas reservas de energía que le quedaban. Entonces, el cuerpo de Amara, sometido a un estrés biológico y psicológico más allá del límite, se reveló con una violencia devastadora. Una contracción uterina, mucho más poderosa y larga que las anteriores, se apoderó de su vientre, endureciéndolo como una piedra bajo la tela mojada. El dolor fue ciego y absoluto, una ola de presión que parecía querer partirla en dos desde adentro hacia afuera, borrando su visión y dejándola momentáneamente sorda al mundo exterior. Amara arqueó la espalda instintivamente, buscando alivio,
pero el movimiento solo hizo que las cuerdas se clavaran más profundamente en sus heridas abiertas. Un gemido gutural, animal y profundo, escapó de su garganta. Un sonido que no parecía humano, sino la manifestación sonora de un sufrimiento ancestral. El bebé, sintiendo el caos en el entorno materno, se agitaba violentamente, sus patadas visibles a través de la piel estirada, una danza frenética de supervivencia en un útero hostil. Damián, lejos de detenerse ante la evidencia del dolor físico real, se acercó al teléfono para leer los comentarios en voz alta, utilizando la interacción del público como un arma más. Miren lo que dice. Usuario, 77. Qué buena actriz. Se nota que quiere la pensión completa. Y aquí, Luz Divina, dice, esa mujer es un peligro para el bebé, deberían encerrarla. Recitó con un tono de falsa preocupación, mirando a Amara a los ojos para asegurarse de que escuchara cada palabra de odio. Estaba construyendo una realidad alternativa en tiempo real, donde el sufrimiento de Amara era teatro y su crueldad era justicia. Para Amara, escuchar esas palabras fue peor que los golpes. Era la confirmación de que el mundo estaba ciego, de que su agonía estaba siendo consumida como entretenimiento y juzgada por un jurado de extraños, manipulados por el hombre que la estaba destruyendo. El suelo bajo los pies de Amara, convertido en barro por la lluvia incipiente y el pisoteo constante, se volvió traicionero. En medio de otra punzada de dolor, sus pies resbalaron, perdiendo la poca tracción que la mantenía erguida. Su cuerpo cayó pesadamente, pero las cuerdas no cedieron, dejándola suspendida dolorosamente por las muñecas. Se escuchó un crujido seco y nauseabundo en su hombro derecho, seguido de un grito que rasgó el aire del bosque, un alarido tan agudo y lleno de horror que incluso Valeria dio un paso atrás, momentáneamente sacudida. Amara quedó colgando, sus pies apenas rozando el suelo, todo el peso de su embarazo tirando de sus brazos extendidos, una posición de crucifixión moderna que cortaba el aliento y enviaba ondas de choque de dolor puro a través de su sistema nervioso central, nublando su conciencia con destellos blancos y negros. La reacción en el chat en vivo comenzó a fracturarse. La imagen de una mujer embarazada colgando de sus muñecas, gritando de dolor real con la cara desfigurada por el maquillaje corrido, era demasiado visceral incluso para los estándares de Internet. Algunos emojis de risa seguían apareciendo, pero comenzaron a mezclarse con preguntas de alarma. ¿Es esto real? ¿Está sangrando? ¿Alguien llame a la policía? Damián notó el cambio en el flujo de los comentarios, una marea de duda que amenazaba su narrativa, y su rostro se endureció. Se acercó a la cámara, tapando parcialmente la visión de Amara con su cuerpo, y dijo con una voz tensa, «Está teniendo un episodio psicótico autolesivo, amigos. Miren cómo se tira al suelo para culparme. Es manipulación clásica». Intentaba desesperadamente controlar la historia, pero el horror visual que acababa de transmitir era una verdad que ninguna explicación podía borrar completamente. Amara, colgada y derrotada, sintió que su mente se fragmentaba. El dolor físico era tan abrumador que dejó de sentir el frío o la humillación. Todo su universo se redujo a la necesidad imperiosa de respirar y al terror por la vida de su hijo. Sus ojos inyectados en sangre y desorbitados buscaban un punto fijo en la nada, incapaz de enfocar el rostro de sus torturadores. El sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, rápido y arrítmico, advirtiendo de un colapso cardiovascular inminente. Ya no reconocía a Damián como su esposo. Era solo una sombra amenazante, un monstruo sin rostro que le hablaba en lenguas de odio. La disociación comenzó a instalarse como un mecanismo de defensa final, separando su mente de un cuerpo que ya no podía soportar más tormento. La lluvia, que había comenzado como una llovizna molesta, se transformó en un aguacero torrencial, como si el cielo mismo intentara lavar la inmundicia de la escena. El agua caía en cortinas pesadas, empapando a todos al instante, pero para Amara, el riesgo de hipotermia se volvió crítico. Su cuerpo comenzó a convulsionar con temblores violentos. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que temía romperse la mandíbula. El agua fría se mezclaba con la sangre de sus muñecas y el maquillaje grotesco,
creando regueros de color rojo y negro que bajaban por su cuello y manchaban su vestido crema, convirtiéndola en una visión de pesadilla gótica. Damián y Valeria, protegidos por paraguas que habían sacado rápidamente, la miraban desde la sequedad relativa, debatiendo si cortar la transmisión o aprovechar el drama climático, completamente indiferentes a que ella se estaba congelando frente a sus ojos. Y entonces ocurrió lo inevitable, el punto de no retorno biológico. Amara sintió una explosión interna, una liberación de presión seguida de un torrente de líquido caliente que bajó por sus piernas, inconfundible y aterrador. La bolsa amniótica se había roto. El líquido claro, mezclado con hilos de sangre, se unió al barro bajo sus pies, visible incluso bajo la luz artificial de los focos. Se rompió. «Está de parto», gritó Valeria, no con preocupación médica, sino con el asco de quien ve algo sucio. Amara jadeó, el pánico absoluto tomando el control. Iba a dar a luz allí, atada a un árbol, bajo la lluvia, a merced de dos psicópatas. El instinto de pujo comenzó a apoderarse de su cuerpo, una fuerza de la naturaleza que no pedía permiso, obligándola a contraerse contra las ataduras en un esfuerzo inútil y agonizante por traer vida en medio de la muerte. El mundo de Amara se desvaneció en un túnel oscuro. Los sonidos del bosque, la voz estridente de Valeria, las justificaciones de Damián a la cámara, todo se volvió un zumbido lejano y distorsionado. Su cabeza cayó hacia adelante, el mentón tocando su pecho, mientras la conciencia parpadeaba como una vela en medio de la tormenta. «Mamá», susurró con un hilo de voz inaudible, llamando a la única figura de protección que su mente infantil recordaba. Estaba sola, rota, sangrando y dando a luz en el infierno. La agresión había alcanzado su cenit, ya no había retorno, ni dignidad, ni control. Solo quedaba la supervivencia instintiva de la madre y el bebé contra la oscuridad total que amenazaba con tragárselos para siempre. La pantalla del teléfono, que yacía torcida sobre la hierba húmeda donde Valeria la había dejado en su conmoción momentánea, comenzó a iluminarse con una velocidad vertiginosa, una cascada de notificaciones que ya no eran corazones ni emojis de risa. La audiencia, esa masa amorfa y voluble que Damián creía controlar, había girado su lealtad con la violencia de un depredador que huele sangre real. Los comentarios de buena actuación desaparecieron, reemplazados por una marea de acusaciones de tortura, crimen y hashtags que pedían la intervención inmediata de las autoridades, viralizando la ubicación exacta de la hacienda gracias a los metadatos que ellos mismos habían olvidado ocultar. El algoritmo, en su fría eficiencia, ya no promocionaba un estilo de vida aspiracional, sino una escena de crimen en flagrancia, alertando a miles de usuarios que grababan la pantalla, convirtiendo el Arteon de Damián en la evidencia digital indestructible de su propia barbarie. Damián, al darse cuenta del cambio en la marea digital, intentó una maniobra desesperada de control de daños, su rostro pasando de la arrogancia al pánico performativo en una fracción de segundo. Se arrodilló frente a la cámara, ignorando los gemidos de su esposa, y adoptó una expresión de preocupación teatral, hablando con una velocidad maníaca. «Corten, corten. Amara ha entrado en labor de parto prematuro por su inestabilidad. Estamos pidiendo ayuda», gritaba, tratando de reescribir la historia en tiempo real, fingiendo que las cuerdas y el agua helada habían sido parte de una terapia de choque malinterpretada. Pero sus ojos, desorbitados y sudorosos, traicionaban su terror. Sabía que la imagen de la bolsa rota y la sangre en el vestido crema era demasiado gráfica para ser justificada, y que la narrativa se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Valeria, cuya lealtad era tan superficial como su bronceado, comenzó a hiperventilar, retrocediendo hacia la oscuridad de los árboles, alejándose instintivamente del foco del desastre. «Me dijiste que era seguro, Damián. Dijiste que nadie se daría cuenta. Están llamando a la policía», chilló con voz histérica, rompiendo el personaje de cómplice fría. Su preocupación no era por Amara, que se retorcía de dolor a pocos metros, sino por su propia imagen y libertad. Veía su carrera de influencer desmoronarse antes de siquiera haber despegado. En su pánico,
Tropezó con uno de los trípodes de iluminación, derribándolo con estrépito sobre el barro, provocando que una de las luces principales estallara y dejara una parte del escenario en una penumbra siniestra, iluminada solo por los flashes intermitentes de la tormenta eléctrica que se intensificaba. Mientras el caos social estallaba en el mundo virtual, el cuerpo de Amara libraba una batalla solitaria y brutal contra la biología y la gravedad. Las contracciones se sucedían una tras otra sin pausa, olas de fuego que nacían en su vientre y consumían su mente, borrando cualquier pensamiento racional. Sentía la presión inmensa de la cabeza del bebé empujando hacia el canal de parto, una urgencia biológica que no entendía de cuerdas ni de cámaras. «¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo!», gritaba entre jadeos, su voz ronca y quebrada, una súplica dirigida a nadie en particular, impulsada por el terror de que su hijo naciera y cayera al fango frío sin nadie que lo recibiera. La lluvia lavaba las lágrimas y el maquillaje grotesco de su rostro, devolviéndole una pureza trágica, pero el agua no podía lavar el dolor que la partía en dos. De repente, un sonido nuevo y profundo se impuso sobre el ruido de la lluvia y los gritos histéricos de la pareja, un rugido de motores diésel de alta potencia que hizo vibrar el suelo del bosque. No eran las sirenas agudas de la policía o de una ambulancia convencional. Era el sonido pesado y militar de vehículos todoterreno acercándose a gran velocidad, rompiendo ramas y aplastando la vegetación sin miramientos. Damián se puso de pie de un salto, una mezcla de alivio y confusión cruzando su rostro. «¿Ves? Ya llegaron los servicios de emergencia. Yo manejo esto. Yo les explicaré que ella se puso violenta», murmuró para sí mismo, alisándose el cabello mojado y ajustándose la chaqueta, preparándose para usar su encanto manipulador contra quien quiera que viniera, convencido de que su estatus social y su raza lo protegerían de cualquier consecuencia inmediata. 3 pares de luces de xenón, blancas y cegadoras, atravesaron la oscuridad del claro como cuchillos de luz, cortando la lluvia y deslumbrando a todos los presentes. Los vehículos, jeeps negros blindados sin matrículas oficiales, frenaron con una precisión agresiva, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier ruta de escape. El silencio que siguió al apagado de los motores fue más aterrador que el ruido anterior. Un silencio pesado, profesional y cargado de amenaza. Damián levantó las manos en un gesto de inocencia ensayada, caminando hacia los faros con una sonrisa vacilante. «Oficiales, gracias a Dios están aquí. Mi esposa tuvo un brote psicótico y...», comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando las puertas de los vehículos se abrieron al unísono. De los jeeps no descendieron policías municipales con libretas de multas, sino 6 hombres vestidos con ropa táctica oscura, botas militares y chalecos antibalas, moviéndose con la coordinación letal de un equipo de operaciones especiales. No gritaron alto, ni mostraron placas, simplemente avanzaron, ignorando por completo la retórica de Damián. Uno de los hombres, un gigante de casi 2 metros, apartó a Damián de un empujón seco en el pecho sin siquiera mirarlo, lanzándolo al barro como si fuera un muñeco de trapo. «Aseguren el perímetro. Médico al objetivo principal», ordenó el líder del equipo con una voz metálica y controlada a través de un radio, estableciendo inmediatamente quién tenía el control real de la situación. Damián, desde el suelo, sintió por primera vez el sabor amargo de la irrelevancia absoluta. 2 de los hombres llegaron hasta Amara en segundos. El primero sacó un cuchillo táctico de hoja cerrada y, con un movimiento rápido y preciso, cortó las cuerdas que la mantenían atada al árbol. La liberación de la tensión fue traumática. Los brazos de Amara, entumecidos y morados, cayeron inertes a sus costados y su cuerpo se desplomó hacia adelante. El segundo hombre, un paramédico de combate, la atrapó antes de que golpeara el suelo, sosteniendo su peso con una delicadeza sorprendente para su apariencia ruda. «La tenemos. Signos vitales débiles. Labor de parto activa en fase de expulsión. Necesitamos extracción inmediata», reportó, mientras la depositaba suavemente sobre una manta térmica plateada que otro guardia había desplegado sobre el barro, aislando su cuerpo herido de la inmundicia del suelo. El dolor del retorno de la circulación sanguínea a sus extremidades fue tan agudo que Amara soltó un alarido,
sus nervios despertando con una agonía punzante. Mi bebé, balbuceaba, tratando de agarrar la mano del paramédico con sus dedos que parecían garras rígidas. El hombre se quitó el casco táctico para que ella pudiera ver sus ojos, un gesto de humanidad en medio del caos. Tranquila, señora. Estamos aquí para sacarlos a los dos. Respire, le dijo con firmeza, colocándole una mascarilla de oxígeno sobre el rostro. El sonido rítmico del oxígeno fluyendo fue el primer sonido de esperanza que Amara escuchó en horas, una promesa de vida que contrastaba con la muerte que había sentido rondando. Mientras tanto, Valeria intentó aprovechar la confusión para escabullirse hacia la oscuridad del bosque, con el teléfono aún en la mano, con la intención de borrar las pruebas y desaparecer, pero no había dado ni 10 pasos cuando una figura bloqueó su camino. Un guardia de seguridad, inmóvil como una estatua de granito, simplemente levantó una mano enguantada. «Vuelva al círculo. Ahora», ordenó con una voz que no admitía réplica. Valeria, temblando, dejó caer el teléfono al suelo y retrocedió, chocando contra Damián, quien se había levantado y observaba la escena con una incredulidad furiosa. «¿Quiénes son ustedes? Esto es propiedad privada. Voy a demandarlos a todos», gritó Damián, intentando recuperar su autoridad perdida, incapaz de procesar que su dinero y su fama no tenían valor ante esta fuerza bruta. El equipo de seguridad ignoró los gritos de Damián, como se ignora el ladrido de un perro molesto. Comenzaron a desmontar el set de tortura con una eficiencia destructiva. Patearon los trípodes, aplastaron los aros de luz bajo sus botas y lanzaron la botella de champán lejos. La escena cinematográfica que Damián había construido con tanto cuidado fue reducida a basura y escombros en cuestión de segundos, exponiendo la fealdad real que había detrás. El teléfono principal, que aún transmitía en vivo desde el suelo, capturó un plano inclinado de botas militares pisando el barro y voces de comando, antes de que una bota pesada lo aplastara, cortando la transmisión abruptamente y dejando a millones de espectadores frente a una pantalla negra, con la certeza de que algo gravísimo acababa de ocurrir. Amara sentía que su conciencia fluctuaba, entrando y saliendo de un túnel gris. Los analgésicos que el paramédico le había inyectado comenzaban a hacer efecto, alejando el dolor agudo pero dejándola en un estado de flotación vertiginosa. Veía luces rojas y azules girando en la distancia, reflejándose en las hojas mojadas de los árboles, creando un caleidoscopio mareante. Escuchaba fragmentos de conversaciones, dilatación completa, hipotermia leve. Prepárense para recibir al neonato en el vehículo. Se aferró a su vientre, sintiendo una última patada vigorosa de su hijo, una señal de resistencia que le dio la fuerza para no desmayarse por completo. Sabía que no podía rendirse todavía. La pesadilla estaba cambiando de forma, pero aún no había terminado. Damián, al ver que sus amenazas legales no surtían efecto y que la situación era crítica, intentó cambiar de táctica nuevamente, acercándose al paramédico que atendía a Amara. «Escuche, soy el padre. Tengo derecho a estar con ella. Ella me necesita. Es muy dependiente emocionalmente de mí», dijo, impostando una voz de autoridad médica. El paramédico ni siquiera levantó la vista de la vía intravenosa que estaba colocando. Uno de los guardias se interpuso entre Damián y la camilla, poniendo una mano en su pecho y empujándolo hacia atrás con fuerza suficiente para sacarle el aire. «Usted no es el padre hoy. Usted es la amenaza. Mantenga la distancia o será neutralizado», le advirtió, y en sus ojos Damián vio, por primera vez, que su vida corría peligro real si daba un paso más. El ambiente estaba saturado de olores contrastantes, el ozono de la tormenta, el barro revuelto, el sudor agrio del miedo y el olor químico y limpio del desinfectante que los médicos usaban sobre las heridas de Amara. Las gotas de lluvia caían sobre las mantas térmicas plateadas, creando un sonido de tamborileo constante. El mundo de fantasía de la pareja se había desmoronado, revelando el esqueleto de una realidad cruda y judicial. Amara fue levantada en la camilla, flotando sobre el caos, y mientras la movían hacia el vehículo principal, pudo ver por el rabillo del ojo cómo su esposo y su amante eran acorralados contra el mismo árbol donde ella había sido torturada, reducidos a figuras pequeñas y patéticas bajo la lluvia.
Fue entonces cuando la puerta trasera del vehículo más grande, un SUV negro de aspecto presidencial, se abrió lentamente. No bajó un equipo médico, ni un policía. Primero descendió un bastón de madera noble con empuñadura de plata, clavándose con firmeza en el suelo fangoso. Luego, una bota de cuero lustrado pisó el barro sin vacilar. La figura que emergió no corrió ni gritó. Se puso de pie con una lentitud majestuosa, ajustándose la solapa de un abrigo largo de lana oscura. Era una presencia que absorbía la luz y el sonido a su alrededor, una autoridad que emanaba de la historia y la sangre, no de los likes. Don Augusto había llegado, y con él, el peso aplastante de una justicia antigua que Damián, en su ignorancia arrogante, ni siquiera sabía que existía. Don Augusto avanzó bajo la lluvia con una dignidad que parecía repeler las gotas de agua, su figura recortada contra los faros de los vehículos como un monumento de justicia antigua tallado en obsidiana. Su rostro, surcado por arrugas profundas que contaban historias de guerras olvidadas y dolores superados, permanecía impasible, pero en sus ojos oscuros ardía un fuego frío y calculado, mucho más peligroso que la ira explosiva. Se apoyó pesadamente en su bastón de ébano con empuñadura de plata, cada paso resonando en el barro con la autoridad de quien es dueño no solo de la tierra que pisa, sino del destino de quienes la ocupan. No miró a los guardias armados ni a los paramédicos frenéticos. Su atención estaba fijada como un láser en la mujer rota sobre la camilla, ignorando deliberadamente a Damián, reduciéndolo a la categoría de una molestia irrelevante, un insecto que sería aplastado a su debido tiempo. Damián, incapaz de leer la gravedad de la atmósfera debido a su narcisismo patológico, malinterpretó el silencio del anciano como una oportunidad para negociar entre hombres de poder. Se soltó momentáneamente del agarre del guardia y dio un paso hacia don Augusto, alisándose la chaqueta empapada con una sonrisa temblorosa pero arrogante. «Señor, asumo que es el dueño de la propiedad colindante. Lamento el alboroto. Soy Damián Varela, influenciador verificado. Todo esto es una producción artística que se salió de contexto. Mi esposa es muy emocional», soltó con rapidez, extendiendo una mano hacia el anciano, esperando sellar un pacto de caballeros que borrara la barbarie. En su mente retorcida, creía que su estatus de celebridad digital y su piel blanca le otorgaban una inmunidad diplomática automática frente a cualquier hombre negro, sin importar cuán imponente pareciera. La respuesta de don Augusto fue un silencio tan denso que pareció absorber el aire del claro. No estrechó la mano extendida, simplemente bajó la vista hacia ella con una expresión de asco profundo, como si le hubieran ofrecido un trozo de carne podrida. Luego, levantó lentamente la mirada hacia los ojos de Damián, y en ese intercambio visual, el influencer sintió por primera vez el vacío de su propia alma reflejado en la severidad del otro. Sin decir una palabra, don Augusto levantó su bastón y con un movimiento casi imperceptible pero cargado de desprecio, apartó la mano de Damián hacia un lado, rompiendo la barrera física y social. «No toques lo que no puedes pagar, muchacho. Y créeme, no tienes capital suficiente para pagar por el aire que estás respirando en mi presencia», dijo con una voz que retumbó desde el pecho, profunda y grave, como el trueno que precede al terremoto. El anciano siguió su camino, hasta llegar al lado de la camilla donde Amara luchaba por mantenerse consciente. Al ver de cerca el estado de su nieta, el maquillaje grotesco corrido, las marcas moradas en las muñecas, el vestido manchado de sangre y barro, la máscara de estoicismo de don Augusto se agrietó por una fracción de segundo, revelando un dolor devastador. Se quitó el guante de cuero con una mano temblorosa y acarició la mejilla de Amara con una ternura infinita, sus dedos callosos rozando la piel herida como si fuera el pétalo más frágil del mundo. «Amara», susurró, y su voz se quebró, perdiendo la dureza militar. «Soy yo. Soy tu abuelo. Perdóname por no haberte encontrado antes. Mi niña, perdóname por dejarte sola en la oscuridad». Amara, a través de la neblina del dolor y los sedantes, enfocó la vista en el rostro del anciano. No lo conocía, nunca lo había visto, pero había algo en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz, que le resultaba visceralmente familiar, un eco biológico que resonaba en su sangre.
No sintió miedo de él, sino una sensación de anclaje, como si después de meses de flotar a la deriva, finalmente hubiera tocado tierra firme. «¿Quién me duele?» Él, el bebé, gimió agarrando la mano del anciano con desesperación, buscando protección instintiva. Don Augusto apretó su mano con fuerza, transmitiéndole una promesa silenciosa de seguridad absoluta. «Nadie te volverá a tocar, lo juro por la memoria de tu madre. Tu hijo nacerá libre, Amara, libre y a salvo». Damián, al escuchar la palabra «abuelo», palideció visiblemente, como si la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. La narrativa que había construido, la de la esposa huérfana, pobre y sin conexiones que él habían rescatado, se desmoronaba ante la realidad de un linaje poderoso que desconocía. «Eso es mentira. Ella no tiene familia. Yo soy su única familia», balbuceó retrocediendo, tratando de procesar que su víctima no estaba indefensa, sino respaldada por una fuerza que lo superaba en todos los aspectos. «¿Quién es usted? Voy a llamar a mis abogados», gritó, intentando recuperar el control mediante amenazas legales vacías, pero su voz sonaba aguda y patética en comparación con la autoridad natural del anciano. Don Augusto se giró lentamente hacia Damián, y esta vez, la furia en sus ojos era evidente. Una tormenta controlada lista para destruir. Golpeó el suelo con su bastón, silenciando los balbuceos del agresor. «¿Abogados? Vas a necesitarlos, pero no para demandarme. Vas a necesitarlos para intentar que no te encierren en una celda donde nunca más veas la luz del sol», sentenció con frialdad quirúrgica. «Creíste que podías romperla porque pensaste que nadie reclamaría los pedazos. Pero te equivocaste. Ella lleva mi sangre, la sangre de los Robles, y acabas de declarar la guerra a un ejército que no tienes la capacidad de combatir. Hoy no solo perdiste tu libertad, perdiste tu futuro, tu nombre y hasta la última gota de tu vanidad». Valeria, viendo que el barco se hundía irremediablemente, intentó una última maniobra de fuga emocional. «Yo solo hacía lo que él me decía. Señor, soy una empleada. Él me obligó. Tengo pruebas», lloriqueó señalando a Damián con un dedo acusador, traicionando a su amante con la misma facilidad con la que habían torturado a Amara. Don Augusto ni siquiera se giró hacia ella. Simplemente hizo un gesto con la mano a uno de sus jefes de seguridad. La complicidad en la crueldad es tan imperdonable como el acto mismo. Que la policía se encargue de ella. Asegúrense de que su nombre aparezca en cada titular junto al de él. Que la vergüenza sea su sombra para siempre. El desprecio en su voz era absoluto. Para él, ella no merecía ni siquiera el gasto de su ira. El paramédico principal intervino con urgencia, rompiendo la tensión del enfrentamiento. «Señor, tenemos que irnos. El bebé está coronando. No llegaremos al hospital. Tendrá que nacer en el vehículo o en la casa principal, pero no podemos quedarnos bajo la lluvia». Don Augusto asintió de inmediato, priorizando la vida sobre la venganza. «A la mansión, preparen la sala médica. Muévanse», ordenó, y el equipo de seguridad actuó como un solo organismo, levantando la camilla y corriendo hacia el sube blindado bajo la lluvia torrencial. Amara gritó de nuevo, cuando una contracción la dobló por la mitad. Un recordatorio brutal de que la batalla física aún no había terminado, aunque la batalla social acabara de dar un giro decisivo. Don Augusto subió al vehículo junto a su nieta, dejando atrás el escenario del crimen y a los criminales, que ahora eran custodiados por sus hombres a la espera de las autoridades oficiales que se escuchaban a lo lejos. Dentro del coche, el ambiente era cálido y silencioso, aislado del caos exterior. El anciano sostuvo la cabeza de Amara mientras el vehículo arrancaba, acelerando por el camino de tierra. «Resiste, mi valiente, ya casi terminamos», le susurraba, secándole el sudor de la frente con un pañuelo de lino. Amara lo miró, y en medio del dolor del parto, sintió una chispa de algo que creía muerto. Esperanza. No estaba sola. El monstruo había sido derrotado, no por un príncipe azul, sino por un rey negro que había emergido de su pasado para reclamarla. Mientras el convoy se alejaba, Damián quedó arrodillado en el barro, empapado y temblando, rodeado por guardias que lo miraban con desprecio. Vio las luces rojas de la policía acercándose por el camino principal, y por primera vez, la realidad de su situación lo golpeó.
No había cámaras, no había filtros, no había seguidores para validar su versión. Solo estaba el frío, el barro y la certeza de que había cometido el error fatal de subestimar el valor de la vida que intentó destruir. Buscó su teléfono en el suelo, pero solo encontró pedazos de cristal roto y plástico, un espejo de su propia vida hecha añicos. La transmisión había terminado, pero la condena acababa de empezar. En el asiento trasero del SUV, Amara sintió una presión inmensa y definitiva. «¡Ya viene!», gritó, agarrando la solapa del abrigo de su abuelo con una fuerza sobrehumana. Don Augusto no se apartó, sostuvo su mirada, ofreciéndole su fuerza como ancla. «Empuja, Amara, empuja y saca todo el dolor. Dale la bienvenida a la vida», la alentó. Con un último esfuerzo, un grito que mezclaba el sufrimiento de la tortura con la potencia de la creación, el llanto de un bebé rompió el aire dentro del coche, un sonido agudo y vigoroso que anunció la victoria de la vida sobre la crueldad. Era un llanto fuerte, desafiante, el sonido de una nueva generación que no pediría permiso para existir. Don Augusto miró al pequeño ser cubierto de sangre y vida, y luego a su nieta, que lloraba de alivio y agotamiento. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del anciano, sellando un pacto silencioso. Sabía que los días venideros serían duros. Habría juicios, escándalos mediáticos y cicatrices psicológicas profundas que sanar, pero mientras acariciaba la pequeña mano del recién nacido, supo que tenía los recursos y la voluntad para quemar el mundo de Damián hasta los cimientos, si era necesario. La justicia no sería solo legal, sería bíblica. El vehículo cruzó las puertas de hierro de la hacienda vecina, dejando atrás la oscuridad del bosque para entrar en un camino iluminado. Don Augusto miró por la ventana hacia la tormenta que quedaba atrás, su rostro endurecido por una determinación inquebrantable. Esto fue solo el comienzo, murmuró para sí mismo, mientras el convoy desaparecía en la seguridad de su fortaleza. La crueldad había sido transmitida, sí, pero la respuesta sería una lección que el mundo jamás olvidaría. La dignidad de Amara había sido atacada, pero de las cenizas de esa transmisión se levantaría un imperio de justicia implacable. Fin.